Esto es El Ave Azul. Siempre quisimos hacer un podcast, algo pura voz, que sea multidisciplinario, que hable de lo que ocurre, de cultura popular, viajes, negocios, de esta ciudad deshecha, gris, monstruosa. Esperemos que te guste lo que hacemos. ¡Salud! Saludos, Onésimo. Onésimo Flores está con nosotros. ¿Cómo estás, Onésimo? Muy bien, Ernesto. Gracias y felicidades por tu nuevo podcast. Qué gusto escucharte. Onésimo es paisano, coahuilense, de Saltillo. Nos conocemos desde hace muchos años y hemos compartido muchas cosas y ahorita me da mucho gusto en estas etapas iniciales del Ave Azul pues, estar platicando contigo. Onésimo Flores es doctor por el MIT en planificación urbana, tiene una maestría en políticas públicas de Harvard. Entonces, en el contexto actual que queremos hablar de economía colaborativa y en general cómo vemos todo ese tema en el contexto post-pandemia, pandemia y post-pandemia, pues, le pedimos echar una conversada para platicar, tener una charla informal sobre en lo que andamos y cómo lo vemos hacia el futuro. Y principalmente me refiero a dos emprendimientos que hizo Onésimo cuando regresa de su estancia en Estados Unidos, que es Yeti, que es una plataforma que a través del uso de celular pretende mejorar el transporte público, Yeti con t.mx, y también tiene un emprendimiento que se llama Covive, covive.mx, que básicamente es co-living. Entonces, platiquemos sobre economía colaborativa en general y cómo lo estás viendo, tu experiencia antes y durante y cómo crees que va a ser después de la pandemia, Onésimo. ¿Cómo Pues la ves? encantado, ¿Qué están haciendo ahorita en Covive y qué tendencia está siguiendo? ¿Cómo lo estás sintiendo tú? Bueno, pues yo creo que como a todas las empresas en esta etapa, eh, el cambio a los patrones de consumo que venían dándose ya desde ya sin pandemia, pues empiezan a acelerarse cada vez más y pues ha validado algunas de nuestras hipótesis y nos ha obligado a reforzar otras. Creo que veníamos ya de una década más o menos de un cambio importante en los patrones de consumo de la gente, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con los demás, con los objetos que nos facilitan la vida. Y pues eso ha abierto una ventana de nuevas ideas de las que Yeti y Covive intentan ser parte. Creemos que la nueva generación de personas pues ya no aspiran necesariamente a ser propietarios de cosas, sino que más bien buscan servicios confiables, accesibles, ubicuos. Y eso tiene que ver con cómo nos trasladamos de un lado a otro, que es el caso de Yeti, o dónde y cómo y con quién vivimos, que es el caso de Covive. Yeti nació en 2016, Covive nació en el 2018. Te puedo decir que el 2021 hasta ahorita no ha sido tan bueno como el 2019, que fue una época de mucho crecimiento, pero ya pinta mejor que el 2020, así es que vemos con mucha esperanza cómo se va recuperando la economía. Sí, por ahí yo veía números en términos de comercio electrónico. En lo que es comercio electrónico sí se ha visto un crecimiento del alrededor del 60% durante la pandemia, pero empresas colaborativas como son Uber, como Airbnb, WeWork, pues la han sufrido duro, pero también su modelo de negocios probablemente no estaban equivocados y post pandemia va a tener una transformación, pero el lugar donde han podido o donde están ya colocados, pues les va a pagar y les va a retribuir. Pues digo, tanto en la industria de la vivienda como en la industria del transporte, que es en las dos en las que yo trabajo, eh, pues venían grandes transformaciones ya desde hacía algún tiempo. Eh,
la pandemia, pues sí fue un shock grande. La gente dejó de ir a trabajar, entonces, pues, ¿para qué contrató a Yeti? Empezó a tener miedo de viajar con extraños en un vehículo no propio, y pues todavía está el jurado evaluando a ver cuál va a ser la consecuencia en el futuro de la movilidad. Si la pandemia nos va a llevar a ser pero tan miedosos que todos regresemos a transportarnos en nuestro propio coche, o si la tecnología va a permitir que las personas puedan escoger viajar con elementos de seguridad sin tener que adquirir un automóvil propio y contribuyendo así a disminuir los niveles de congestión en la ciudad. En el caso de la vivienda, pues se nos vendió desde hace mucho tiempo que el sueño dorado era adquirir una casa, pero los incrementos en los precios de las propiedades y de la tierra han hecho que pues, puedes comprar una casa, pero lejísimos. Y eso ha dado pie al surgimiento de modelos, como es el caso del co-living, en el que un grupo de personas comparten cocina, sala, áreas comunes, etcétera, pero no solamente comparten el espacio físico, sino también la comunidad en la que viven. Y creo que al inicio de la pandemia, pues también la gente empezó a tener miedo de vivir en comunidad, pero lo que hemos visto en los últimos meses es que en la vivienda de larga estancia, o sea, no como Airbnb de venir a pasar un par de noches, sino en la búsqueda de un hogar, pues sí, si vas a pasar mucho tiempo en tu casa, porque ya trabajas en tu casa, pues ayuda a tener una red de vecinos inmediatos que anden en lo mismo que tú, un servicio en el que ya todo esté incluido, en el que esté bien amueblado, que esté bien ubicado, y entonces pues estamos viendo cómo se recupera la demanda de manera muy rápida, abriendo casas nuevas y muy entusiasmados con lo que pueda venir. Qué bien, felicidades, porque en el caso del coworking o en el caso de los espacios de oficina, tienen una dinámica distinta donde pues está la empresa tomando decisiones de qué va a hacer, si va a continuar rentando la oficina para sus empleados o si va de plano a decirle a todos que ya sigan trabajando en su casa y las actividades hacia el futuro ya se hacen de forma remota. Y ahí sí se ve o se habla de los espacios de coworking, cómo están pensando una reconfiguración interna para poderle dar batería a estas necesidades, que van a ser empresas donde van a estar remotos un porcentaje alto de sus empleados y tal vez solo van a tener la necesidad o la necesidad de hacer base un día, 2 días, recoger algunas cosas, firmar algunos papeles, tener una reunión. Creo que todavía estamos muy abiertos y hay muchas incertidumbres respecto de cómo va a ser la nueva normalidad post pandemia respecto a coworking y respecto a co-living. Interesante lo que dices, que la gente al final de cuentas se está recuperando porque quieren estar en compañía, ¿no? Normalmente quienes a ustedes se dirigen, que son jóvenes o son empresarios o más bien profesionistas que están empezando, que viven solos, que llegan a una ciudad nuevos. Básicamente, ¿cuál es tu perfil de usuario? Nosotros los agrupamos o sea, más que una categoría de edad, porque la verdad es que está muy diverso. Nuestro habitante más mayor tiene 59 años, el más joven tiene 18. Más que definirlo por edad, lo definimos como por 2 tipos de personas. Uno les llamamos los eficientes, que son personas que están llegando a la Ciudad de México y que no quieren batallar, que no quieren lidiar con quién es el titular del contrato, quién compra los muebles, tramitar el teléfono, contratar los servicios. Quieren llegar a un lugar donde puedan colgar la ropa y dedicarse a sus cosas, que hacen el cálculo y dicen, ¿para qué soy dueño de una lavadora si lavo una vez cada 15 días o una vez cada semana? ¿Para qué soy dueño de
de una cocina si yo no cocino, vamos, que hacen un cálculo muy racional sobre sus gastos y del valor de su tiempo y que quieren como eficiencia. Y luego hay otro grupo que le llamamos los comunitarios, que es gente que independientemente de las eficiencias, valoran, son muy conscientes del impacto que tienen en el entorno, en el barrio, en el ambiente, que quieren reducir su huella, que les interesa mucho generar nexos profundos con personas que tengan los mismos intereses y que quieren participar más que de la vivienda como un edificio, quieren participar de la comunidad que se genera. Esos dos tipos ya existen de manera grande en la Ciudad de México, en muchas ciudades mexicanas, pero cultivan esas eficiencias y eso de ánimo comunitario de manera informal, ¿no? O sea, el que se consigue unos roommates, el que llega a vivir en un hotel, etcétera. Lo que hacemos en Covive es tratar de minimizar la fricción asociada con vivir en grupo o trabajar esas eficiencias. Y es un poco el modelo de negocio que tenemos, facilitarle a estos dos grupos de personas una experiencia donde compartir no sea asociado como, no sea un negativo. No sé, si uno piensa, voy a compartir mi coche o voy a compartir mi casa, como mi refri. Es un problema. El refri es un problema. Lo hago, comparto porque quiero el ahorro en dinero, ¿no? Entonces, digamos que la expectativa es voy a pagar menos porque es malo compartir. La tesis nuestra es que, pues, la verdad es que compartir te da más, ¿no? El eslogan de la empresa es compartir te da más porque te da acceso a una mejor ubicación, te da acceso a una mejor experiencia de vida, te da acceso a mejores espacios y sobre todo te da acceso a una red de personas diversas que enriquecen tu vida. Claro, digo que ahí los habitantes gandayas no faltarán, pero ahí el reglamento se hace cargo de, pues de ordenar ese tema, ¿no? El reglamento más que reglamento es un acuerdo que cada casa tiene, o sea, los habitantes de las casas definen un poco sus propias reglas y es un acuerdo que se va renovando cada vez que hay un conflicto. Nosotros participamos en facilitar ese acuerdo. Ha habido broncas de todas, ¿no? La mascota, el que hace ruido, a qué horas puedes utilizar la lavadora. Pero en la medida que haya reglas claras y que hay una manera de platicarlo y de discutirlo, la verdad es que en lugar de que el conflicto llegue al punto de decir, pues me salgo de la casa y te dejo con la renta, como pasa mil y una veces en experiencias de roommates, aquí tienes un proceso, un canal para que lo más desagradable de esa fricción lo puedas tercerizar con una empresa como nosotros. Claro. Oye, dime una cosa, dentro de los distintos espacios que tienen, supongo que tienen algún edificio que tenía configuración de departamentos, no sé si tienen alguno que era configuración de vecindad. La Ciudad de México, ¿qué tipo de configuraciones ofrece? Y desde el punto de la política pública vinculada a vivienda, estos espacios de co-living o cómo se están viendo desde el punto de vista de las autorizaciones, de la promoción, del fomento. ¿Cuál es la tendencia ahí? ¿Cómo la ves? Pues mira, la Ciudad de México, como muchas ciudades del mundo, tienen un problema de escasez de vivienda importante, donde la mayor parte de las unidades nuevas que se producen para venta y que un porcentaje alto de esas unidades se venden no a quienes van a vivir ahí, sino a quienes las adquieren como una inversión, ¿no? Entonces son por diseño caras, porque el inversionista que las compra para rentar, pues está trasladando el costo de eso, digamos, trae ahí en su panza la utilidad del que vendió el terreno, el que construyó el departamento, el que lo comercializó, el propio inversionista, y entonces la vivienda que le toca adquirir o disfrutar a quien la renta,
primero, no está diseñada para mucha flexibilidad, como buscan el estándar de un depa de 2 recámaras, pensada que sea alguien que se quede ahí mucho tiempo, que trae sus cajones de estacionamiento, es como muy estándar el producto. Y por otro lado, pues tiende a ser cara. Pues ha sido producto de una política pública que tiene mucho tiempo en México y que no ha privilegiado la producción de vivienda en renta. Eso ha generado en el tiempo que las unidades que hay disponibles para rentar, pues en realidad son viejas, administradas no profesionalmente. Si tienes una gotera, pues le tienes que hablar a la propietaria y que pues lo más probable es que te diga, pues arréglalo tú y me lo descuentas de la renta, digamos, con mucha informalidad en el proceso. Viene la revolución de Airbnb y creo que genera una discusión válida porque muchas de esas unidades pues se fueron al mercado del turista, del que viene a quedarse 1 o 2 noches y que está dispuesto a pagar un precio más caro, y eso exacerba sin duda el problema de escasez de la vivienda y exacerba el incremento de precios que hay en el mercado. Un poco la tesis nuestra es que esas unidades que la gente propietaria busca rentabilizar podrían beneficiarse de inquilinos más estables, de habitantes que duren más tiempo, que estén buscando en el mercado esta flexibilidad, esta inmediatez, esta administración de alta calidad. Y un poco nuestra tesis es cómo logramos que esa infraestructura que ya está construida pueda tener una administración profesional, que hoy solo existe en México en los edificios muy grandes donde la escala lo justifica, y que pueda tener pues esos elementos que a la gente le gustan de Airbnb, que es pues, poder pagar de inmediato, que todo sea digital, que haya un tercero que se haga responsable si algo sale mal, etcétera. Y entonces pues en ese contexto lanzamos, primero tomando casas en renta y pues no haciendo nada distinto que lo que hacen millones de personas al compartir departamento, que uno es el titular del contrato y subarrienda a los demás. Pero ya poco a poco, en la medida que los números han demostrado que podemos generar un buen negocio para los propietarios, pues ya estamos entrando como operadores. O sea, el propietario de la casa se asocia con nosotros de cierta manera en el negocio de esa casa, se amuebla, se adecúa el espacio para la operación que nosotros buscamos, que a veces requiere hacer algún baño adicional o mejorar la cocina para que acomode a más personas cocinando al mismo tiempo, cosas de ese tipo. Nosotros operamos y compartimos las utilidades de la operación. Y como ya tenemos escala, nosotros sí podemos tener un equipo dedicado a las ventas, al mantenimiento, a la atención a la comunidad, etcétera, que no podría tener quien está rentando directamente una o 2 casas, ¿no? Y un poco así es el modelo, Ernesto. Ya, padrísimo, padrísimo. Me encanta lo que están haciendo y también pues el compromiso que tiene ese tipo de modelos de negocios pues, con la problemática que hay en las ciudades, una problemática de vivienda donde la gente o los que recién llegan a la Ciudad de México batalla dónde quedarse, tener un espacio digno, y ustedes pues, solucionan eso. Platícame de Yeti. Yeti, la empresa de transporte que ha pugnado por mejorar el transporte público a través del uso de la tecnología. Entiendo que ahorita están atendiendo rutas específicas, ¿no? Con necesidades específicas. ¿Cómo ha migrado el tema en la pandemia? Pues mira, el problema sigue siendo el mismo. México tiene un nivel de desarrollo que no corresponde a la calidad de su servicio de transporte colectivo. Seguimos teniendo un transporte colectivo africano en el que es altamente informal, donde solo se puede pagar con efectivo,
colectivo, donde nadie es responsable, donde lo que ocurre en el colectivo se queda en el colectivo. Y desde hace mucho Yeti se dio nos fijamos el reto de poder traer algunas de las innovaciones que hay en otras industrias y que han generado una nueva expectativa de los consumidores, del público usuario, al transporte colectivo. O sea, ya vivimos en un mundo donde pides un paquete y te llega a tu casa al día siguiente, donde pides una película y puedes bajar contenido de manera inmediata, donde ya la gente está cada vez más acostumbrada a una atención al cliente que no existe en el transporte público, y el transporte público no mejora. Yeti, digamos que donde tuvimos más crecimiento fue en el transporte de personal, personas que están, trabajadores cuyas empresas no están dispuestas a dar un servicio de transporte a todos los trabajadores, pero que de todos modos sí tienen que llegar a los centros de empleo grandes como Santa Fe, como Polanco, y que no quieren hacerlo en las condiciones que ofrece el transporte público. Y ahí empezamos, las vans, los autobuses que nosotros operábamos. A partir de la pandemia, lo que estamos haciendo es tratar de bajarnos a apoyar a las empresas de transporte colectivo que hoy más que nunca necesitan incrementar sus ventas y necesitan ofrecer un mejor servicio a sus usuarios. Y en lugar de ir a Santa Fe, aunque sí tenemos servicios Santa Fe todavía, el enfoque de los últimos meses ha sido llevar a gente de Catepec. El principal servicio que tiene Yeti en este momento se llama Pasabús, y es un servicio que opera con la principal empresa de transporte colectivo de ese municipio del área metropolitana, en el que estamos llevando el medio de pago, la atención al cliente, el tema de la mercadotecnia, el uso de datos para eficientar el ruteo, pero a un servicio público y que tiene un costo mucho más bajo. ¿Cuál es la ruta ahí? La ruta con la que lanzamos va de Ojo de Agua a Indios Verdes, a Metro Indios Verdes y a Metro La Raza. Es un servicio de transporte colectivo normal, nada más que el usuario, en lugar de traer sus pesitos, paga con un código QR que está en la unidad, abriendo su aplicación de Yeti, y eso le da acceso no solo al abordaje, sino también a saber quién es el conductor, a poder tramitar una queja, a poder agregar saldo y acceder a algunos descuentos, saber cuánto falta para que pase la siguiente unidad, etcétera. Pues muy bien. Pues muy bien, Onésimo. Felicidades por todas estas iniciativas que traes y felicidades por estar aportando su grano de arena en necesidades concretas que hay. Necesidades concretas como la vivienda, como el transporte, y asociados al final de cuentas con lo que te especializaste. ¿Qué sigue? Pues si uno ve lo que sucedió después de la pandemia de 1918 y esa época en la que la gente tenía miedo de salir, tenía miedo de interactuar, etcétera, pues se encuentra que hubo una época, le llaman The Roaring Twenties, en la que la ciudad cambió de manera dramática por las innovaciones que surgieron a partir de los cambios de patrones de consumo que se dieron por la pandemia. Yo me imagino y tengo la ilusión de que suceda algo similar. Estamos cambiando la manera en la que nos transportamos, en la que vivimos, en la que consumimos. Digamos que los jugadores establecidos en diversas industrias son más vulnerables que nunca, y las oportunidades para quienes tienen ideas nuevas de pronto encuentran espacio que no existía antes. Entonces, pues yo la verdad es que decido ver de manera optimista lo que viene.
Ambas startups pues tienen retos para poder sostenerse, alcanzar rentabilidad y crecer. Pero más allá de eso, creo que si la unidad de análisis es la ciudad, que es en el espacio donde ambas empresas están participando, y los temas de interacción son transporte y vivienda, que son temas que ya representaban problemáticas muy importantes de décadas atrás, pues la verdad es que el contexto de la pandemia, quiero pensar que van a abrir oportunidades que todavía no alcanzamos a dimensionar bien. Y la idea es estar bien posicionados para aprovecharlas. Y yo creo que no solo nosotros, sino que mucha gente las va a ver, y que nuestros hijos o nosotros mismos en una década realmente no nos vamos a poder imaginarlo. La forma tan ineficiente en la que nos movíamos, la forma tan ineficiente en la que buscábamos vivienda, la forma tan tonta en la que interactuábamos con el contexto de ciudad en el que vivimos. Y pues que venga, ¿no? Ojalá que... Totalmente, se vienen otros Roaring Twenties y ahí vamos a estar. Hay que echarle todas las ganas. Este país necesita profesionalismo, necesita innovación, necesita ganas y hay que meterle. Y te agradecemos mucho, Onésimo, esta plática y seguimos en contacto y espero vernos mucho en esta década, porque si bien es cierto que la tecnología ha llevado hacia cada quien estar por su lado y estar separados, también algo que yo espero de los Roaring Twenties que se vienen es que el regreso al contacto humano sea con fuerza y que aprovechemos mucho para andar en la calle. Pues ojalá. Te mando un abrazote, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que yo soy igual de optimista. Se te cortó ahí ahorita. Yo creo que nuestra... ¿Ahí me oyes mejor? Sí. Bueno. Sí. Yo creo que vamos a estar una pequeña etapa encerrados en nuestras cuevas, pero que el regreso de las ciudades y de la calle y del espacio público viene fuerte. Viene fuerte, va a ser una gran paradoja, pero va a ser una paradoja muy bonita. Ahí seguimos en contacto. Un abrazo, Ernesto, muchas gracias. Saludos. El Ave Azul es una iniciativa de Darwin Nómada, productora audiovisual. Vida 1, atención médica inmediata a domicilio. Tracer México, consultora de empresas. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos.